Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, dispongámonos a meditar la palabra del Señor para este día miércoles 4 de febrero. Seguimos con el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2 y del 9 al 17. Esta historia acontece cuando el rey David llama a Joab, jefe del ejército, para que recorra todas las tribus de Israel y haga un censo de toda la población. El militar hace lo que manda David y luego sintió remordimiento de esto. Y dice al Señor: he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo, que ha orado tan neciamente. Luego el Señor envía el profeta Gad a David para que le diga que será castigado por esa obra que hizo, y que le hará enviar varios castigos para que él escoja cuál castigo quiere por eso. Y los castigos son 7 años de hambre en el país. Otro pecado es que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos, los cuales te perseguirán. O 3 días de peste en tu país. Le exponen estos 3 castigos para que escoja. Él escoge la tercera, los 3 días de peste en el país. Y el Señor envía ese castigo y mueren 77,000 hombres. Luego el Señor se arrepiente del castigo y le dice al ángel que no castigue más al pueblo. Luego David suplica al Señor: soy yo el que ha pecado, el que ha obrado mal, pero ellos ¿qué han hecho? Por favor, carga tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues en verdad no sé, no tengo conocimiento por qué es pecado hacer un censo. Ese es el gran pecado del que se arrepiente David y por el cual lo castiga el Señor. De pronto pienso yo que hacer un censo es como soberbia, como saber cuánta gente tiene él en su poder, en su dominio. Puede ser ese un pecado de soberbia por el cual el Señor le manda estos castigos para que él escoja. Pero mire que como al último él se arrepiente. Primero se arrepiente de haber hecho el censo y luego se arrepiente de haber pecado nuevamente. Y le dice al Señor que por qué no lo castiga a él en vez de castigar a su pueblo. Hermanos, una enseñanza sencilla de esta lectura puede ser que nosotros, por un pecado que cometamos, pues merecemos un castigo. Y que bueno, pedir al Señor que ese castigo sea para nosotros. Que por esa acción mala que yo haya hecho, no tenga que sufrir los que están a mi alrededor. Ellos no tienen la culpa de ese pecado. Por ejemplo, si yo he pecado gravemente contra el Señor, he quebrado una empresa, he robado una empresa y me echan, ¿quién va a sufrir? La familia, los hijos. Siempre todo pecado tendrá su consecuencia. Por eso, hermanos, es bueno tratar de obrar siempre el bien, para evitar estas consecuencias
que trae el pecado. Si nosotros sabemos que el chicharrón nos hace daño, pues ¿para qué lo vamos a comer? Entonces, si sabemos que un acto me puede traer una consecuencia negativa, pues no hagamos eso. Pidamos al Señor que nos mantenga siempre en su ley, en su amor, en su gracia y en el cumplimiento de sus deberes. Del Evangelio San Marcos 6, 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realiza sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No puedo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe y recorría los pueblos alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para hacer una mejor comprensión de esta lectura, devolvámonos unos años a Belén, cuando nació el niño Jesús. Recordemos que por orden de Dios, por medio del ángel, María y José deben viajar a Egipto huyendo de la ira del rey Herodes, que iba a matar al niño. Allí permanecen varios años. Se dice que cuando regresan, ya el niño tiene 4 años. Pero el ángel le dice que no vayan a Belén, sino que vayan a Nazaret, donde vivía María y José antes de nacer el niño. Entonces el niño llega allí teniendo 4 años más o menos, y allí permanece hasta que tiene 30 años. O sea, 16 años permanecería el niño Jesús allí en su vida oculta. Porque en ese tiempo tuvo una vida normal, como cualquier joven, pero no públicamente se declaró hijo de Dios, ni hizo ningún milagro. Probablemente en medio de su familia lo haría, en medio de María y José, yo no sé, alguna cosita por ahí. Pero públicamente, pues no pudo hacer ningún milagro. A los 30 años va a presentarse e iniciar su vida pública. Y es en el río Jordán donde empieza su vida pública, donde Juan Bautista lo señala como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Síganlo a él, yo hasta aquí. Él es el que viene ya a predicar, él es el Hijo de Dios. Ahí empieza. En la lectura de hoy vemos que Jesús llega a su tierra otra vez. Se había ido como un joven cualquiera. Recordemos, no se había todavía declarado hijo de Dios. No había hecho milagros. Se fue como un joven cualquiera para el río Jordán, a presentarse a Juan, a ser bautizado. Y vuelve después de algún tiempo, luego de haber ido a Cafarnaúm, donde hizo tantos milagros que hemos estudiado estos días. Recordemos cuando va a llamar a los pescadores, al lago, la tormenta, todos estos milagros de tantos endemoniados, todo lo que ha hecho por varias ciudades, especialmente en Cafarnaúm, donde estuvo mucho tiempo. Entonces de ahí llega a Nazaret, otra vez. Ya como hijo de Dios, ya empezó su vida pública. Por eso es que la familia se asombra. Por eso es que se asombran aquí todos. Cuando él va a la sinagoga.
a predicar. ¿Y quién es este? ¿Y esos milagros? ¿No es el hijo de María? ¿No es el hijo de José? ¿Cómo así? Porque él no se había todavía declarado hijo de Dios en medio de ellos. Por eso dice el Señor que nadie es profeta en su tierra. Nunca desprecian a nadie más que en su propia casa. Y por eso se fue de allá y no pudo hacer casi ningún milagro. Hermanos, si no hay fe, no hay milagros. Esta gente no tenía fe, aunque eran sus más cercanos. No creían en él. Y Dios da bendiciones a una persona y la que menos cree en esa persona es la familia. Y ese cuando estudió, cuando fue a la universidad. Y ese porque sabe tanto. Y porque predica la palabra de Dios. Si nosotros sabemos que nunca he ido a estudiar por allá en un seminario. ¿Y este quién es? Entonces en las familias a veces no se entiende la persona que predica. Porque es Dios mismo el que lo prepara. El que le enseña. Entonces en ese ambiente no hay milagros. Para que haya obras de milagros de parte de Dios, tiene que haber fe. Es una de las condiciones, es la principal condición. Y vemos en todos los milagros del Señor que ellos son los que van a buscar al Señor. Lo buscan en fe. Vimos esta semana la hemorroísa. El papá de la niña, esta Jairo, que la resucitó. Son las personas que van a buscar al Maestro y por la fe el Señor obra. Como le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Es la fe en nosotros, la fe de nosotros, la que hace que esas obras de Dios se efectúen. Entonces preguntémonos cómo es nuestra fe. Aumentemos nuestra fe en el Señor y vayamos a Él con corazón grande, contrito y humillado como David, para que el Señor pueda levantarnos, ayudarnos y socorrernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.